Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es el segundo video de extraterrestres, lo que el público llama extraterrestre. El gobierno oficialmente llama EBE, Extraterrestrial Biological Entity. Y eso en castellano es entidades biológicas extraterrestres. Recuérdese de ese término porque lo vamos a usar. En el video anterior examinamos varias evidencias impactantes. La primera, los gobiernos del mundo liberaron documentos oficiales de los ovnis. Eso es algo, un factor, eso es algo cierto. Número 2, John Podesta, jefe del gabinete del presidente Bill Clinton,
y consejero, dijo públicamente en un video que usted pudo ver que era tiempo de que el gobierno de los Estados Unidos divulgue la verdad sobre los ovnis. Ese poderoso hombre dijo eso. Después de salir como consejero principal de la presidencia Obama, John Podesta dejó escrito que en Twitter que su mayor fracaso en la administración de la presidencia del país más poderoso del mundo fue no poder asegurar los documentos más importantes de los ovnis para que el público los vea. Eso fue la frustración de John Podesta. Gloria a Dios. Existe una influencia externa de parte de los Estados Unidos que ha venido por años condicionándote para que dudes de las verdades más obvias del tema ovni. La mente maestra que creó duda en tu mente acerca de los ovnis se llama el general Walter Battle Smith. Walter Battle Smith fue el estratega de guerra psicológica de la Segunda Guerra Mundial de parte de los Estados Unidos, una eminencia de guerra psicológica. A este señor fue que contrataron para crear la gran mentira. Los ovnis, aunque millones lo han visto, no existen. Una de las eminencias de la guerra psicológica fue puesto en cargo de ridiculizar y poner en duda lo que millones de gente ven con sus ojos, con sus propios ojos, todos los años. El estratega de guerra psicológica y general Walter Battle Smith excede lo que se le pidió y hizo un trabajo extraordinario que hasta hoy en día hay personas que escuchan la palabra extraterrestre o ovnis y se ríen y lo asocian con algo ridículo. Aunque hay mentes extraordinarias que no siguen el patrón de pensamiento impuesto al ser humano a través de los medios de comunicación y Hollywood, no han podido penetrar mentes pensantes. A esas personas pensantes, si eran influyentes en el gobierno o en el público, los mataban. Vamos a lo que venimos, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra extraterrestre? En su significado más sencillo, extraterrestre significa algo que viene de afuera, del exterior, del exterior de la Tierra, más allá de la biosfera global y hacia el espacio. Es una palabra compuesta, extraterrestre, donde extra significa fuera y terrestre perteneciente a la Tierra. Pero la palabra se ha ido desarrollando para significar algo muy específico. Extraterrestre significa un ser biológico inteligente que se originó en un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que pertenece a otra estrella. Seres biológicos inteligentes solo pueden existir en la zona habitable de su estrella. Por eso, en ninguno de los planetas del Sol existen seres biológicos. Tiene que venir de un planeta que esté fuera de nuestro sistema solar y que pertenece
a otro sistema solar. Es posible encontrar bacterias en nuestros planetas, pero los seres biológicos inteligentes son muy complejos para existir fuera de la zona habitable, dentro de nuestro sistema solar. Por eso nosotros, que somos seres biológicos inteligentes, existimos porque Dios creó una zona llamada la zona habitable donde nuestra biología puede funcionar adecuadamente. Nuestro Dios lo ha pensado todo. Todo en la creación está perfectamente calculado por un Dios maravilloso. Entonces, extraterrestre no solo es algo externo a la Tierra, realmente se trata de un ser biológico inteligente que se originó en un exoplaneta que está ubicado en la zona habitable. El telescopio Kepler fue diseñado para detectar exoplanetas que están en la zona habitable. En una pequeña parte del cielo fue ubicado para observar el cielo. ¿Y usted sabe cuántos planetas encontró el telescopio Kepler en la zona habitable? Aproximadamente 40 billones de planetas existen en la zona habitable. Lo voy a repetir. El telescopio Kepler fue diseñado para detectar exoplanetas que están en la zona habitable, el lugar perfecto donde Dios forma vida, en una pequeña parte del cielo. ¿Usted sabe cuántos planetas encontró el telescopio Kepler en la zona habitable? 40 billones. 40 billones en la zona habitable. 40 billones de zonas donde los elementos están adecuados para que se forme el agua licuada, para que la brocha de nuestro Dios empiece a formar vida. Y todavía falta para analizar dentro de nuestra galaxia aproximadamente 350 billones de soles como el nuestro. Así que gracias al telescopio TESS, cada estrella que usted puede observar en el cielo tiene planetas en la zona habitable. Eso es algo increíble, poderoso. ¿Y qué pasa? Esa gente que Dios formó allá está llegando aquí. Y en la era moderna, los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que no estábamos solo en el universo. Porque algunos se aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército de los Estados Unidos empezó a llamarle Foo Fighters. En el libro El conocimiento prohibido va a haber copias. Los documentos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos donde ellos los describen con detalle. En ese libro puede encontrar esos documentos. Los científicos americanos fueron los primeros que se dieron cuenta que se estaba tratando con algo que no era de este mundo. Era casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero para los aviadores del Escuadrón 415 de las Cazas Nocturnas, se sintió más como el comienzo de la Guerra de los Mundos. El teniente Fred Ringwald fue el primero en verlo. Viajaba como observador en una casa nocturna piloteado por el teniente Ed Schulter con el teniente Donald J. Mears,
en el radar. Era una tarde, así dice el documento, era una tarde de finales de noviembre de 1944, parcialmente nublado con una cuarta luna. Estaban vagando los objetos por el valle del Rin, justo al norte de Estrasburgo, en la frontera franco con Alemania. Y dice el documento, me pregunto, ¿qué son esas luces allá en las colinas? Según una historia de revista americana Legion Magazine sobre los avistamientos de 1945. Los primeros avistamientos se produjeron en noviembre de 1944, un poco después de la guerra, cuando los pilotos que sobrevolaban Europa Occidental por la noche informaron haber visto objetos brillantes que se movían rápidamente alrededor de sus aviones. Los objetos se describían de diversas maneras como ardientes y brillantes de color rojo, blanco y naranja. Algunos pilotos informaron que parecían jugar con el avión, haciendo giros salvajes antes de simplemente desaparecer. Los pilotos y la tripulación aérea informaron que los objetos volaron en formación con sus aviones y se comportaron como si estuvieran bajo un control inteligente, pero nunca mostraron un comportamiento hostil. Y eso es muy importante destacar, que en todos los documentos del gobierno, el gobierno los describe como no hostil, non-hostile. Esa información es sumamente importante, pues el gobierno, para desinformar estratégicamente al público, ellos quieren promover la noción de que hay algunos que son hostiles. Eso es lo que quieren promover. Y dijeron los pilotos del ejército más poderoso del mundo que no podían ser superados o derribados en aquel momento. Esos comentarios están en la nueva ola de la divulgación de documentos oficiales de los gobiernos del mundo, especialmente los gobiernos de Great Britain y los Estados Unidos. El fenómeno fue tan generalizado que las luces ganaron un nombre. En el teatro europeo de operaciones a menudo se les llamaba bolas de fuego. ¿Te suena como algo en la Biblia? Bolas de fuego, carros de fuego. Los dos términos tienen una descripción similar que han visto los seres humanos. Primero, están en el aire. Segundo, tienen una aparición o apariencia como de fuego. Tercero, los dos son un tipo de objeto que se desplaza por el aire y con inteligencia. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11 dice: y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 16. Eliseos entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Debemos considerar la mentalidad del escritor sagrado. En aquellos días, cuando se hablaba de carros, quedaba tácito
la conexión entre el carro y el caballo. O sea, eran dos cosas que iban juntas, carros y caballos. Símbolo de poder y protección. En la mentalidad del hombre antiguo, si había carros de fuego, también tenía que estar presente el caballo en su mentalidad, porque el caballo es el que hace mover el carro. Para los israelitas, cuando ellos veían este fenómeno, ellos automáticamente lo asociaban con caballos, aunque el caballo no estuviera presente. Y eso es porque desconocían la fuerza que movía esta tecnología. Y para ellos todo tipo de transporte sobre la tierra es movido por la fuerza del caballo. Y ya se sabe que estas civilizaciones operan en la cuarta dimensión que hoy estudian los científicos. Cuando esta civilización específica y particular observa al ser humano, ellos se esconden tras la cuarta dimensión de materia y debido a la limitación humana por causa del pecado, el hombre solo opera en 3 dimensiones y una de tiempo. Por lo tanto, Dios es el único que puede abrir los ojos del hombre para mirar en la cuarta dimensión de materia. Antes del pecado, Adán tenía acceso a estas dimensiones de materia. Pero cuando el hombre pecó, creo que Dios le quitó la habilidad del hombre para operar en la cuarta dimensión. ¿Por qué le quitó esa habilidad? Se la quitó para que no viaje a otras estrellas, porque como ya sabemos, cada estrella tiene un planeta en una zona habitable, lo que cabe la posibilidad de vida. Y así se evita que el hombre contamine y destruya otras civilizaciones. En el estudio de las matemáticas y el cálculo, sabemos que la cuarta dimensión es una dimensión de transporte que nos puede llevar de estrella en estrella. Muchas personas le llaman wormholes, agujero. Dimensiones que no se pueden confundir con dimensiones espirituales. Yo sé que hay una vaca sagrada que dice que la cuarta dimensión es la dimensión de los espíritus. Eso es completamente erróneo. Ya hoy en día sabemos que existen más de 10 dimensiones en el mundo de materia. Hoy sabemos, mediante la creación del Eterno, que las dimensiones del mundo de materia son infinitas, pero hoy solo conocemos de 11 y los científicos están estudiando otras 12 dimensiones. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego. Ahora, regresemos a lo que dijo el documento. El Teatro Europeo de Operaciones, ellos dijeron que estos objetos que se aparecían y se desaparecían eran como bolas de fuego. Ahora, ¿quién es que describe a estos objetos? ¿Qué organización es qué es el Teatro Europeo de Operaciones? El Teatro de Operaciones Europea fue una información del ejército de los Estados Unidos que dirigió las operaciones del ejército de los Estados Unidos en partes de Europa desde
1942 a 45. Eso es el teatro europeo. O sea, no es un loco que se inventó esto, no fue un esquizofrénico que se le ocurrió este cuento, fue el ejército más poderoso del mundo quien dice que después de lanzar la primera bomba atómica se aparecieron vehículos en los aires que se prendían en fuego y hacían maniobras alrededor de los pilotos. Existen muchas descripciones similares a los carros de fuego de la Biblia y que describían otras civilizaciones antiguas. El ejército lo describían como bolas de fuego, pero en su mayor parte los llamaban Foo Fighters. Foo Fighters. Y los militares tomaron en serio los avistamientos, sospechando que los misteriosos avistamientos podrían ser armas secretas alemanas, pero una investigación posterior reveló que los pilotos alemanes y japoneses habían reportado avistamientos similares. Así que ya se sabían que había algo raro, no eran de ellos ni de nosotros, entonces otra cosa. Estados Unidos dejó de compartir información con los aliados cuando determinaron que estaban tratando con tecnología interplanetaria. En otras palabras, tecnología de otro mundo. El científico militar de los Estados Unidos y las agencias científicas externas asociadas con el gobierno comenzaron a investigar qué hace que estos objetos desafíen las leyes conocidas de la física en ese momento. En ese momento los científicos descubrieron que esos objetos emitían una enorme cantidad de energía electromagnética. El científico estudió e investigó mucho acerca de esto y se le ocurrió la idea de derribar estos objetos. Pensaron que si pudieran crear un arma electromagnética, podrían meterse con el mecanismo tecnológico que controla estos objetos y derribarlos. Pero la mayoría de los científicos en ese momento no dominaban el campo electromagnético, excepto un hombre. Y ese hombre se llamaba Nikola Tesla. Nikola Tesla dominó de manera profunda el campo electromagnético. De hecho, estaba 45 años, incluso 80 años por delante de la humanidad y los otros científicos. La mayor parte del mundo tecnológico que ves hoy es gracias a Nikola Tesla. Con 300 patentes en todo el mundo, la mayor parte del mundo estaría en la oscuridad sin los inventos de Nikola Tesla. Y muchas invenciones que no tienen su nombre, en ellas fueron ideas tomadas por otras personas. Uno de los temas más controvertidos que involucra a Nikola Tesla es qué pasó con muchos de sus documentos técnicos y científicos después de su muerte. Desaparecieron. Justo antes de su muerte, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, afirmó que había perfeccionado su llamado rayo de la muerte. Por lo tanto, era natural que la FBI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos estuvieran interesados en cualquier idea científica que involucra armamento.
A algunos les preocupaba que los documentos de Tesla pudieran caer en manos de los poderosos del mundo, especialmente los soviéticos. La mañana después de la muerte del inventor, su sobrino Sava Konosevac se apresuró a la habitación del hotel donde estaba Tesla. Cuando llegó, el cuerpo de Tesla ya había sido retirado y su sobrino sospechaba que alguien ya había sufrido los efectos de su tío. Faltaban documentos técnicos, así como un cuaderno negro que sabía que Tesla guardaba en cuaderno con varios cientos de páginas, algunas de las cuales estaban marcadas como gobierno. Foxworth, subdirector de la oficina de la FBI en Nueva York, fue llamado para investigar. Según Foxworth, el gobierno estaba vitalmente interesado en preservar los documentos de Tesla. Las informaciones de la CIA para manipular la historia de la muerte de Tesla dice que 2 días después de la muerte de Tesla, representantes de la Oficina de Propiedad Extranjera fueron a su habitación en el hotel en Nueva York y confiscaron todas sus posesiones. Pero la verdadera historia es que la FBI estuvo en el hotel el mismo día que Tesla murió, y 2 días después fue que encontró una trabajadora del hotel a Tesla. Justo después de su muerte hubo un renovado interés en las armas de rayos. Se enviaron copias de los documentos de Tesla sobre armamento con rayos de partículas a la base de la Fuerza Aérea, que se llama Patterson, en Daytona, Ohio. Una operación llamada Proyecto Nick fue fuertemente financiada y puesta bajo el mando del general de brigada L.C. Craig para probar la eficacia del concepto de Tesla. Los detalles de los experimentos nunca se publicaron y el proyecto aparentemente se suspendió. Pero sucedió algo particular. Las copias de los documentos de Tesla desaparecieron y nadie sabe qué les sucedió. Pero en el año 1947 vimos el potentoso resultado de los papeles científicos de Tesla y el rayo que él llamaba el rayo de la muerte. Con los papeles de Tesla, los Estados Unidos lograron crear el armamento electromagnético para derribar a los objetos que estaban observando en la Segunda Guerra Mundial. Y tuvieron éxito. Pero hubo un problema. El proyecto del ejército en el desarrollo de este armamento era altamente secreto y otras ramas del ejército no sabían que el proyecto existía. Y cuando derribaron los primeros naves interplanetarios, o sea, extraterrestres, una gran parte de la Fuerza Aérea desconocía de la operación para derribar los ovnis. Por esta razón, cuando los naves fueron derribados, el comandante William Blanchard, comandante de operaciones de bombardeo estratégico en la Segunda Guerra Mundial, casi nadie, William Blanchard,
Ese hombre ordenó a Walter Holt, oficial de comunicaciones, para mantener una rueda de prensa para decir al mundo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había capturado un platillo volador. Los científicos militares y los generales involucrados en el proyecto secreto no sabían que se había solicitado una rueda de prensa, pero ya era muy tarde. En primera plana del Roswell Daily Record apareció la noticia con el título: La Fuerza Aérea captura un platillo volador. En la próxima sesión vamos a estudiar el incidente de Roswell, New Mexico. Dios te bendiga y Dios te guarde.